con nuestra compañera Graciela Palacios para hablar de política internacional. Efectivamente, el Mercosur suspendió a Venezuela y habrá que ver cuáles serán las repercusiones, las implicancias. De hecho, ya Maduro lo rechazó y tenemos una invitada muy especial, una colega. Del Inter, como nosotros le decimos a nuestros compañeros de Televisión Pública Noticias Internacional, Natalia Nivenskiviat, que está con nosotros. Hola, Natalia. Muy buenos días. Buen día. Sí, ahí, coletazos. Sí, ¿no? Venezuela. ¿Cómo impacta? Primero, ¿qué es lo que no cumplió Venezuela como para que se lo aparte? De forma institucional, porque todos sabemos cómo está marchando la vida, la economía, los pedidos, los organismos internacionales que ya están observando muy crudamente a este país. ¿Qué es lo que no cumplió? A ver, a Venezuela se la cesa de algunas de las funciones especiales que se tienen en el Mercosur cuando se es miembro pleno y cuando no se cumple con lo que se llama el protocolo de adhesión. Venezuela entró hace 4 años. Obviamente esto genera grieta y muchas discusiones a un lado y otro, porque todos dicen que es político. Sí, hay una decisión política, obviamente, cuando en 2012 se apartó a Paraguay, también por considerar que había habido un golpe parlamentario contra Fernando Lugo. A veces son arbitrarias las cosas. Lo que sí es cierto es que Venezuela, 4 años después, no ha aprobado gran parte de lo que se llaman protocolos, normativas, tratados menores e importantes que están dentro de lo que se prevé en el protocolo de adhesión. Claro. Hay más de 1.100 normas. Venezuela ha aprobado unas 900, pero no ha aprobado entre 200 y 300 que son centrales. ¿De tipo económico, político? Exactamente. Más bien, y hay varias que tienen que ver con compromisos de derechos respecto a los derechos humanos, que son básicamente también las aguas que dividen a los socios actuales, bueno, a los socios de Venezuela en sí, pero que tiene que ver con el cambio de gobierno, la llegada de Mauricio Macri al poder y también de Michel Temer, y bueno, los paraguayos que siempre fueron muy reacios a la entrada del bloque, que creo que esa es la falla original. ¿Era Venezuela un país que debía ser miembro pleno del bloque antes que Bolivia? Que es por ejemplo, Bolivia es un alumno increíblemente perfecto, entre comillas, perfecto, o no hay perfección, pero Bolivia es un país que está haciendo primero los deberes de adaptación de la normativa para en el futuro ver, como se ha previsto, si es o no miembro pleno del bloque. Venezuela en realidad entró por la ventana y nunca logró o nunca quiso aprobar toda la normativa. Ahora, pero ¿cómo les impacta al pueblo venezolano en sí esta situación de apartamiento del bloque? Es simbólico. Claro, ¿se queda ahí en lo simbólico o se corta aún más todavía la capacidad de supervivencia? No había un relacionamiento económico aceitado por el cual uno diga Venezuela está perjudicada por su cese de algunas de las funciones del Mercosur, como el derecho a voto y demás. Claro. No en lo económico. Venezuela tiene otros problemas que son internos y que en la práctica no se van a sentir. Pero hay un flujo de negocios que se corte. Actualmente no. Casi no hay. Venezuela es el 80% de lo que consume Venezuela en alimentos es importado. Digamos, la normativa del Mercosur hacía que ni siquiera estuviera en funcionamiento aceitado parte de lo que son justamente el esquema arancelario por el cual Venezuela se ve ahora muy perjudicado por esto. Insisto, es más bien simbólico. De todas maneras, Venezuela, Maduro ha pedido una reunión con Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez se la ha concedido cuando vuelva de Europa. Van a conversar. Hay reunión de cancilleres el 14 de diciembre aquí en Buenos Aires, donde la Argentina va a asumir como país presidente pro tempore del bloque y se va a seguir conversando. Es reversible esta suspensión. Así que veremos cómo sigue, ¿no? Justamente es lo que ha dicho Tabaré, ¿no? En las últimas horas. No es definitiva. Nunca la suspensión es definitiva. Paraguay estuvo suspendida meses hasta la asunción del nuevo gobierno, cuando en 2012 se la suspendió. Entonces, digamos, los reclamos son políticos también, ¿no? Puedo hacer un mini de otra cuestión. Perdón, me salgo un poquito del libreto, pero es importante tener la visión de nuestra compañera. Trump.
China, un llamado que descuajeringó todo, para decirlo bien coloquial, en lo que tiene que ver con la diplomacia internacional de lo que se espera que el presidente norteamericano haga con el resto de los líderes mundiales. Un llamado que atendió de Taiwán y que China se enojó. ¿Qué implica? Y bueno, es muy fuerte porque de alguna manera, más allá de las críticas que desde Estados Unidos y los roces que han tenido Beijing y Washington en los últimos años, la política desde la visita de Richard Nixon a China en 1972 ha sido hasta ahora el reconocimiento de una sola China, el despliegue militar y el cerrojo que ha tenido Estados Unidos sobre Taiwán y ese cuidado a la díscola China capitalista, que es la isla de Formosa, no ha implicado un cambio y un no reconocimiento de China a lo largo de estos años. En Naciones Unidas la que tiene voz es China, la China popular, la China continental. Sí. Este llamado de Donald Trump viene a ser un ruido diplomático porque es un reconocimiento al gobierno de Taipei. Por supuesto, China ya... ¿Qué niega? China niega, sin embargo, atentos, no hay mayor relación económica hoy día y un modelo a seguir cuando uno habla de conflictos territoriales que el que están llevando a cabo China y Taiwán, porque hay enorme relación económica, hay representaciones diplomáticas, hay reconciliación económica, las fábricas taiwanesas están en China y viceversa, entonces habría que ver si es un pueblo similar, hablan mandarín, o sea, hay mucho avance de otra índole que pasan desapercibidos. Gracias, Natalia, por esta ayudita para entender un poco el escenario mundial.